sabía que si ese hombre volvía a tomar su cargo, iba a regresar peor que nunca. Ahora sí mi cabeza tiene precio. ¿Te parece muy extraño que Indira nunca habló de su hermano y de repente pide apoyo para vigilar su casa, para protegerlo? Rosario está desaparecida. Me llamó hace una hora, pero pues volvió a desaparecer. Así es que necesito que te vengas al Pozo del Cura, el que está en la frontera. Ya verás la sorpresita que te estoy preparando, chavita. Quiero que pensemos en cómo rescatarlo, Cheneque. Estamos al indio. ¿Qué estás planeando, cap? ¿Por qué negaste tu relación con Yuyo? Me vas a poner a sufrir para después matarme y mandarme del pozolero. Al mero estilo acero. Hicimos un trato, Cap. Rescatamos a tu hermanita y ella nos ayudaba a sacar al indio Amaro. Perdón, pero yo no hice ese trato, así que no pienso hacer nada de eso. ¡Tenete los huevos para violar a Rosario! ¡Los vas a perder! ¿Jefa? ¿Qué trato me puedes ofrecer tú que no me hayas ofrecido ya, migra? Los de tu rango no pueden decidir ni madres. Estás muy equivocado, cabrón. Dime dónde encontrar a Larry y a cambio te puedo dar una celda de privilegios. Te puedo dar alcohol, tele, visitas conyugales. ¿Qué más quieres? Lo podemos platicar. ¿Es neta? ¿Sí? ¿Eso es lo mejor que tienes para ofrecerme? No más. Hasta unas enchiladas encebolladas me saben más sabrosas. Tienes idea lo que estás diciendo, pen. ¿Has escuchado de Mario? No solo te vas a enfrentar a la seguridad más perra de todo Estados Unidos y del mundo. ¿Sabes con quién vas a dormir? Con violadores, asesinos en serie, psicópatas, cualquier pin. Vas a amanecer muerto. Sabes que allá afuera hay mucha gente que pagaría por tu cabeza. ¿Sabes cuánto vale? Lo único que te estoy pidiendo, cap, es que me entregues a Larry, porque ese hijo de perra va a pagar por la muerte de mi padre. Ya te dije que fue Chucho Casals quien lo ordenó. Él es tu verdadero enemigo. Hijos de su... Van a caer. Primero voy por Larry. Dime dónde está, cap. ¿Dónde está? Consigue que adelante mi audiencia. Haz que el juez acepte negociar conmigo y te digo todo lo que quieras. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo, pen? No puedo. No me van a dejar. Lo que te estoy ofreciendo es igual o mejor. ¿Quieres salvar tu vida? Es tu única posibilidad. Ya te lo repito, migra. No tengo miedo ni a los matones, ni a los cuicos, ni a los violadores de esa cárcel. Puedes encerrarme, puedes pudrir mi cuerpo en esa cárcel para que se pudra de verdad. Pero soy indio, Y tengo los de Grants que el espíritu de resistencia. Sube la oferta, cap. O te olvidas de encontrar al Cheneque. Sube la oferta, cap. O te olvidas de encontrar al Cheneque. Bueno. Chava. Chava, ¿dónde estás? ¿Estás bien? No, carnala, no. No estoy bien. ¿Qué hiciste, Salvador? Hice lo que era necesario hacer, carnala. Por fin hice justicia. ¿Lo mataste? Mira, necesito que me contestes, chava. Yo soy tu carnala y no te voy a juzgar. Yo sé perfectamente qué es lo que se siente. Carnala, por favor, cuídame a Rosario. Y dile, por favor, que por más que no la pude proteger, hoy la vengué. ¿Qué te dijo? No me quiso decir nada. No, necesitamos ir al hospital a ver qué es lo que te está pasando. Bebo, hotel de máxima seguridad, Tranquila, que voy armado. Y hoy también te vengué a ti, Lorena. Hoy también te vengo a ti. Necesitamos saber qué te hizo este desgraciado y qué tiznaos pasa con ese chamaco que traes en la panza, pues. También qué es lo que quieres hacer con él. Jefa, ¿por qué no hice nada? ¿Por qué me mira así? ¿Qué hace en la oficina de Daniel? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Qué? ¿Cómo fue que me dijiste? ¿Cómo? ¿Jefa? Exactamente. Exactamente. Eso soy yo, tu jefa.
O sea que no tengo que darte explicaciones de absolutamente nada de lo que hago. ¿O me equivoco? Ah, no, claro. Es que como te asigné algo especial en mi casa y estuviste 2 minutos con acceso a mi vida privada, ¿tú crees que puedes hacer lo que te venga en gana conmigo? ¿Es eso? No, yo no he dicho eso. Solamente quería saber si quería que yo la ayudara o... Ya. No. Yo no estaba buscando nada en la oficina de Phillips. Si yo necesito algo, lo pido. Claro, de una vez te digo que te olvides de todo lo que pasó en esta oficina. De todo, o sea, esto nunca ocurrió. Porque puedes crear un conflicto que no existe. Entonces te olvidas de todo y ya. ¿Sí me entiendes? No estás en posición de exigir, Cap. Que parte de que aquí no eres nadie, no entiendes. Te voy a trasladar a una prisión donde hasta el papel que usas para acá te lo van a tener controlado. Puedes sobrevivir sin limpiarme las nalgas, ¿eh? Pero cuando salga, óyeme bien. No importa el tiempo que haya pasado, ni el lugar al que te hayas ido. Te voy a buscar para arrancarte el corazón y hacer que te lo comas. ¡No me vas a soñar! ¡No me amenazas, ¿Eh? ¿Estás sordo o qué? ¿Qué parte de que no vas a salir no entiendes? Ah, indio necio. Tu lealtad por Larry, por el Cheneque te va a hundir. Y ese güey que te dejó solo, igual que Chucho. Qué poca madre. Tus 2 hombres de confianza te dieron la espalda. Lo que ni te conozco, cabrón, te quiero ayudar. Te digo, indio y pen. Te voy a dar un consejo. Cuando te saquemos de aquí, voltea a ver el sol. Absorbe unos rayitos de luz, cabrón. Porque va a ser la última puta vez que lo hagas. Me vas a soñar, puta. Papi, ¿cómo así que usted no quiere ir al colegio? Suéltese de ahí, hágame el favor. ¿Usted qué quiere? ¿Quedarse bruto toda la vida como se quedó Lorenza o qué? Bueno, como yo también, yo tampoco estudié, ¿eh? No sé qué más hacer, Lorenza. Le compré las mejores cosas, le he hecho de todo para que este niño me quiera y nada. No hay manera, no hay forma. A mí nunca me había costado tanto de conquistar a un hombre de verdad. Hasta intenté con la comida, porque eso es lo que dicen, que los hombres se enamoran por la barriga, ¿cierto? Ni siquiera así. Ah, no me da resultado, nada. Tiene que tener paciencia, señora. El niño está acostumbrado a otra casa, a otras personas. Y yo estoy un poco preocupada. Creo que debería llamar al médico para descartar alguna enfermedad. ¿Ya vio? ¿Qué? ¿Ya vi qué? ¿Ya vi qué? ¿Qué es toda esa comida que está ahí, por Dios? Es toda la comida que le hemos dado desde que llegó. Él la aventó desde la ventana. En esta casa no ha comido nada. Ay, no, qué pecado, de verdad. Con tanto niño pasando hambre y este muchachito botándola. ¿Ah? Yo creo que yo la embarré trayendo a ese niño a esta casa, ¿cierto? Se me está muriendo de hambre, de tristeza. Y yo también me estoy muriendo, Lorenza. Porque usted no sabe lo que yo siento, sentir en este momento que una persona, la persona que yo más quiero en este mundo, me rechace. Es horrible. ¡Atención! ¿Para dónde cogió? Vaya, búsquelo, muñeca. Entonces, si todo lo que pasó en esta oficina queda en el olvido, no me puedes reclamar por esto. Porque no habrá pasado. Se me fue otro pedazo de historia, ma. Pero esta vez fui yo quien decidió borrarlo. Me convertí en todo lo que tú no querías que me convirtiera. Todo lo que sacrificaste para que no me convirtiera en esto. En un asesino.
Pero mírame, mamá, mírame. Tú sabes lo que hice, tú sabes que no me arrepiento. ¿Por qué? ¿Por qué te tuviste que ir? ¿Por qué me dejaste solo en este mundo? Tú sabías que si te dejabas matar por el Teca yo me iba a salvar. Hubieras dejado que nos llevaran a los dos. Esto no es nada más que sufrimiento. Perdóname, mamá, perdóname. Tú sabes que te extraño. Tú sabes que yo no puedo seguir aquí sin ti. ¿Quién te madre así, mamá? ¿Qué le pasó a tu ojito? Eso no importa ahorita, amigo. Estamos juntos y estás bien. ¿De quién son esos ojitos? Tuyos, mamá. Siempre van a ser tuyos. Hiciste lo correcto, mijo. Mira, chavita, cada una de las cosas que te están atormentando en este momento, ese perro se las merecía. Cortarle los huevos y matarlos lo que se tenía que hacer y tú lo hiciste. Hay hombres que no merecen tener huevos. Hay que decirle a las cocineras del rancho lo que vamos a servir. Lechón. Sí, lechón. Y carnitas con cordero macizo. ¿Qué más? El pastel, obviamente lo voy a hacer yo. Ay, espero que no se nos esté olvidando nada. Mi amor, ya, tranquila, por favor. Lo más importante ya lo tenemos. Y somos tú y yo, los novios. Ay, ya sé, es que estoy muy nerviosa. Me quería casar a todo dar, planificándolo todo, con lista de bodas. Como de cuento, pues. Pero ni modo, porque nosotros, si no estamos presos, nos andan buscando. Y en la clandestinidad es un rollo armar una boda. A ver, ven, siéntate. ¿Ya te viste en el espejo? Eres la novia más hermosa que se haya casado nunca en Ciudad Juárez, en la historia. Y eso es lo que me importa. No puedo creer que a partir de mañana seré Araceli de Dóriga. Y yo seré el señor Paniagua. Eso sí, me tienes que jurar que ya no más mentiras. No más viajes misteriosos, no más idas a Nueva York, ni mujercitas escondidas por ahí, ¿eh? Amor, te lo juro. No más viajes clandestinos sin tu autorización. Y también te prometo que nunca más te voy a dejar sola. Chavalón, aliviánese. Aliviánese, hombre. Venga, acá. Aliviánese. Chavita, usted no tiene por qué estar llorando por ese perro. Ni tampoco estarse arrepintiendo de lo que le hizo. Porque él se lo merecía, ¿entiende? No se arrepienta, mijo. Yo no me arrepiento de nada, gallo. Y si pudiera, lo volvería a hacer. Está bueno. Pues eso facilita las cosas. Ya deja la lloriqueadera esa que te traes. Que lo único que hiciste fue defender el honor de tu mujer como debe de ser. Pero sí te voy a decir una cosa, no me vuelvo a hacer una chinga. Sí, Salvador, cuando tú quieras hacer algo así, me avisas, mijo, porque la suerte esta vez estuvo de tu lado, pero la próxima capaz eres tú, al que le cortan los huevos. ¿Estamos? Esa cuenta era mía, gallo, de nadie más. La tenía que cobrar yo y lo pensé. Está bueno. No pasa nada. Por eso, chavalón, tú y yo somos casi como familia. ¿Cuál casi, hombre? Yo soy tu tío y tú eres mi sobrino. Y la familia nunca se traiciona y para eso vamos a estar tú y yo para cuidarnos, ¿me entiendes? Nunca más vamos a pasar con una chingada esta como la de Pepito. Póngase su ropa, ándale, que todos están esperando ya. Vámonos. Su nombre ya se lo saben, su apodo es más conocido. La adoran los ilegales y es odiada por los gringos. Lo feroz trae en la sangre, también en el apellido. Aquí voy a presentarles a la musa del corrido, la nueva señora Cero, la coyote del siglo. Los contrarios y el gobierno quieren verla muerta o presa. Ya la trampa está tendida. A los jefes de carteles caerán muchos de arriba
y de todos los niveles. La señora Cero afirma, y se afirma es porque pueden. Dicen que el que a hierro mata, pues también a hierro muere. Nuevamente se confirma que son bravas las mujeres. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.